Hebreos capítulo 12, quiero compartir sobre el ADN del avivamiento. El ADN del avivamiento es el mapa genético que Dios utiliza para transformar una nación. Hebreos capítulo 12, el versículo 28 y el 29. Dice la palabra de Dios así, el 28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Y me encanta esta palabra, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Volvamos a leer, por favor. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante la gratitud, quiere decir, sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Padre, te damos gracias a ti. En el nombre de Jesús nos acercamos a tu presencia a través de la oración. Te bendecimos, te damos a ti gracias por permitirnos entrar a tu reino y ser ministro del Evangelio, independientemente de la asignación que ejecutemos. Todos somos llamados a ser ministros de Cristo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Sabe que el origen del ADN es Dios mismo? Porque la Biblia dice que Dios es fuego consumidor. Ahora, quiero hacer una pequeña introducción y decirles a ustedes que es un mapa genético. Un mapa genético del ADN es una representación detallada de la ubicación relativa de los genes y los marcadores genéticos en los cromosomas, utilizada para entender cómo se heredan las características y cómo se organizan los elementos del genoma. Por esa razón, un hombre no puede ser mujer, ni una mujer puede ser hombre, porque los genes definen quién es, y por más que se hagan, si Dios decidió que una mujer fuera mujer, no puede ser hombre, y si Dios decidió que un hombre fuera hombre, no puede ser mujer. Amén. Porque en el ADN hay un mapa genético. Y estaba tratando de entender esto, y dicen los científicos que el nombre de Dios está en el ADN. Cada letra con que se designa cada gen tiene una letra del nombre de Dios. Y sobre ese tema quiero decirles algo. El fuego no es un tributo aislado, es la naturaleza divina de Dios impartida sobre su pueblo. ¿Cuántos son pueblo de Dios acá? Cuando Dios decide salvarnos, cuando el Señor decide ungirnos, nos llena de su fuego. Y cuando ardemos en el fuego de Dios, se transforman ciudades y naciones. ¿Dice amén? Y así como el ADN humano define la identidad biológica de cada ser humano, el fuego divino define la identidad espiritual del cuerpo de Cristo. El ADN es una extensión de Dios, y el creyente que recibe este ADN no puede permanecer tibio. ¿Qué dice Apocalipsis 3:16? Por cuanto no eres ni frío ni caliente, ¿qué dice? Imagínense, te vomitaré de mi boca. Entonces, la demanda de Dios, ¿cuál es? ¿Cuál es la demanda de Dios? Que seamos calientes. Amén. ¿Dice amén? ¿Por qué? Porque el fuego exige definición. O somos consumidos o somos transformados. O sea, si no somos calientes, si no ardemos para Dios, nuestra vida no tiene sentido en el Evangelio.
El Señor demanda de nosotros que ardamos por su gloria, por su presencia, y no importa que la gente critique, que la gente diga lo que sea, no nos vamos a callar de decir que el fuego de Dios es capaz de transformar naciones, de transformar vidas, que la gracia y la misericordia de Dios es capaz de transformar ciudades, de transformar hombres, criminales como sean. Dios tiene la capacidad, porque el fuego de Dios impartido sobre la iglesia tiene el poder de transformar ciudades. Y se han fijado, estábamos hablando con el pastor Moisés y con el pastor Carlos y con el pastor Jaime Ramírez, de que Europa se olvidaron de Dios. El avivamiento que surgió en Gales con Evan Roberts, el avivamiento de Charles Moody, de Jonathan, todo ese avivamiento se murió en Europa. Y ha llegado el Islam y ha maldecido a Europa. Y el Islam se ha querido meter a El Salvador, ¿saben eso, verdad? Y han estado tratando de destruir la obra. Pero ¿saben la diferencia entre Europa y América Latina? Que la iglesia en América está despierta. Y cuando la iglesia está despierta, las fuerzas del diablo no se pueden levantar. Por eso dice la Biblia que aunque el diablo levante a oposición, no podrá, porque la iglesia de Cristo no es la iglesia de fulano, es la iglesia de Dios. Y cuando el fuego de Dios llena la iglesia, no hay poder humano que pueda levantarse en contra de nosotros. Usted y yo necesitamos arder para que la obra del diablo sea destruida en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, ¿cuál es la demanda de Dios? Ser calientes, porque si somos helados o somos tibios, ¿qué va a pasar? ¿Se han fijado cómo hay gente que viene a la iglesia y le da sueño? Y en pleno culto están durmiendo, pero cuando están frente al televisor son las 3, 4 de la mañana y no les da sueño. Más si tiene Netflix, y más si tiene la premium, ¿verdad? Todo, hay gente que yo tengo un vecino que son las 3, 4 de la mañana y está bien, se mira la luz iluminada, que ha pasado toda la noche viendo tele, y cuando sale en la mañana con los ojos como que este colote. Y un día me dice, ¿y usted? No, yo no tengo, nosotros, de hecho, hermano, nosotros solo tenemos internet, no tenemos cable, no usamos eso. Pero la gente cristiana, los cristianos, algunas veces en el templo se duermen. Más si el predicador es aburrido. Y como que el predicador fuera diazepam algunas veces, ¿verdad? Y los hermanos ni duermen, no duermen, no hay. Y el Señor demanda estar calientes. Porque la única distinción de que la gente conozca y diferencie entre un musulmán, entre un testigo de Jehová, con un mormón, con un pentecostal, es que el fuego de Dios nos sacude. Y cuando la gente nos ve, estamos alegres, aunque hayan problemas, aunque hayan adversidades, pero tenemos claro de que el Dios nuestro jamás nos va a soltar de su mano. Y la Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de nosotros y nos defiende. La gente el mundo se puede hundir en el infierno, pero los evangélicos no nos detiene nada, porque el fuego de Dios nos sostiene. Y no importa lo que el mundo pase, nosotros estamos confiados de que el Señor nuestro nos tendrá de pie siempre. Amén. Amén. Hermano, el ADN es una herramienta que muestra la disposición de los genes dentro de los cromosomas del ser humano. ¿Se ha fijado que hay niños, mi esposa hoy que trabaja con niños DAI, con niños especiales en la escuela? Nosotros no sabíamos, nos hemos dado cuenta del niño de nosotros, que tiene algo así como TDAH, ¿verdad? Y ese cipote anda corriendo, son las 2 de la mañana y venía a dormir, y me toca abrazarlo, y así duermo abrazado con él para que ya no se levante. Es TDAH. Y hoy que mi esposa ha estado trabajando con niños en la escuela, nos damos cuenta. Y me dice, vos tenés la culpa. Yo no soy así, yo era así bicho, ¿verdad? Pero los genes se transmiten de una generación a otra, y de un padre a una madre. Hermano, cuando el Señor nos salva, nos llena de su Espíritu Santo, y el ADN divino de Dios nos da el poder de profetizar sobre alguien, de orar sobre los enfermos, de orar sobre los muertos, y saber que Dios nuestro jamás se va a quedar callado
enseñado cuando la iglesia abre la boca para bendecir una nación. Amén. Dios puso esa herramienta adentro de nosotros y está a nuestra disposición. Ahora, ese ADN representa la ubicación relativa de los marcadores genéticos. Es decir, hay unos seres humanos que son chelitos y otros que son morenos y algunos son morados. Pero todos son iguales, todos son seres humanos. La diferencia entre unos y otros es la capacidad de relacionarse con los demás. El ADN del fuego de Dios no es un accesorio espiritual, porque a algunos solo en la iglesia se les sale la chiripiolca, ¿verdad? Solo en el templo hablan lengua, solo en el templo oran y se les salen los mocos, pero afuera de la congregación se olvidan de que son evangélicos. Amén. Hoy no han venido, ¿verdad? El ADN, el fuego de Dios, no es un accesorio espiritual, es la identidad misma de Dios que se imprime en aquellos que son sus hijos. Diga, yo soy hijo de Dios. Dígale que está a su lado, tú eres hijo de Dios. El fuego de Dios tiene que arder en tu vida. El lunes allá donde estamos levantando la obra, les decía a los hermanos que el problema es que la iglesia evangélica hoy, no ayer, hoy se ha dedicado al entretenimiento cristiano. Hay una iglesia X en San Salvador que trae a fulano, trae a mengano, trae a sutano, y el pastor predica con la gorra para atrás y en chores y en camisa, y él bien chévere, porque la moda es esa. Esa es la moda. En la época de Jesús no había esas modas. O te metes al fuego o el Señor te consume. El ADN no es un accesorio espiritual, es la identidad de Dios. Y este es esencial, no opcional. Es decir, que el fuego de Dios es parte de la esencia de un hijo de Dios. No es un extra espiritual. O sea, tú te convertiste al evangelio y el Señor te regala, esto te voy a regalar. No. Ese fuego de Dios es parte esencial de quienes somos en Cristo. ¿Dice amén? Ese fuego de Dios en usted es algo que el Señor puso para que cuando la prueba se levante, nada lo pueda detener. ¿Se acuerdan de José? José llegó a la casa de Potifar y la mujer de Potifar se enamoró de él. ¿Por qué? Yo siempre me pregunté, ¿por qué José se pudo casi sostener del ataque de la mujer de Potifar? Porque la Biblia dice que la mujer de Potifar se quedó con la ropa de José en la mano. ¿Qué quiere decir eso? Que estuvo así de ser seducido. Pero ¿saben qué sostuvo a José en medio de la adversidad? La promesa y los sueños que Dios le dio cuando estaba en el seno de su papá. Algunas veces lo que nos sostiene en medio de la batalla, en medio de la dificultad, en medio de la incertidumbre, en medio de la enfermedad, lo único que nos sostiene es el fuego de Dios y el saber que la Biblia dice: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, y ni las obras del infierno podrán en contra de mi iglesia. Eso nos sostiene muchas veces. Como decía el hermano Saúl, usted no sabe de qué lo libró Dios esta semana o este día. Porque hoy que es diciembre, la mayoría andan loqueando en las calles y andan embriagados y manejan a como a 100, dicen, como a 100 de los locos, ¿verdad? La gente anda así en las calles en semana en diciembre, y usted, si no ha orado, se lo va a llamar Don Sata, ¿verdad? Hermano, el fuego de Dios no es algo, es esencial en nuestras vidas. El ADN de Dios tiene un poder transformador que nos purifica. Diga, purifica. Dile que está a su lado, el fuego de Dios te purifica. Porque algunas veces, algunos no somos puros. Amén.
Y cuando hablo de pureza, no hablo solamente de santidad. Porque algunas veces con nuestra mente y con nuestras actitudes dañamos a alguna persona. Yo crecí en una iglesia de Asamblea de Dios en Soyapango, que cuando el pastor, el presidente o el líder de los jóvenes pasaba, alguien decía: ya aburrete, solo lo mismo. Si yo fuera el presidente de los embajadores, si yo fuera quien hiciera lo mismo que decía él. Siempre pasó eso. Y yo, como siempre he sido liso, yo jamás me he quedado callado cuando tengo que decir algo, lo digo de frente. Le dije: por eso jamás vas a ser el líder de jóvenes. Jamás. Había un señor que me quería, que le decíamos de mal apodo Chepe Biblia, porque él le recetaba la Biblia a todo el mundo, pero él no. Y un día, en lo que hoy es Plaza Soyapango, antes era el ADOC, y lo vimos tirado, yo lo vi tirado en el suelo, embriagado, totalmente borracho, sucio, apestoso. En aquellos días no habían teléfonos celulares para tomar fotos, ¿verdad? Yo dije: esta me la desquito. Si hubiera tenido un teléfono como ahora, le hubiera tomado fotos y le dije: hermano, mire. Entonces él, cuando ya se recuperó de su embriaguez, llegó a la iglesia bien trajeado y queriéndole recetar la Biblia. Le dije: momento, primero arregle su vida antes de querer arreglar la de los demás, porque hay gente que es buena para señalar, pero no es buena para ver sus errores. Y antes de querer meter a la gente al fuego, nosotros necesitamos experimentar privadamente el fuego de Dios, porque nadie le puede dar a nadie lo que no tiene. ¿Se acuerdan de Pedro? Pedro le dijo al hombre que estaba en la entrada del templo: lo que tengo te doy. ¿Qué tenía Pedro? Pedro no tenía dinero, era un pescador. Pedro no tenía una gran experiencia teológica, porque él lo único que sabía era remendar redes y pescar, nada más. Pero le dijo: lo que tengo te doy en el nombre de Jesús, y lo levanta. La iglesia necesita entrar al proceso de conocer a Dios, y que el fuego de Dios que nos purifica y que nos transforma es capaz de hacernos hombres de Dios poderosos, y que si sale un demonio lo podemos echar fuera en el nombre poderoso de Jesús. El fuego de Dios es la esencia que nos transforma, que nos purifica, que nos confronta y que nos activa a vivir en santidad y cumplir la gran comisión. Amén. ¿Sabe que la iglesia ha dejado de cumplir la gran comisión? Hoy es la gran comezón, ¿verdad? En serio, hermano. Invitemos a ir a la playa, todo el mundo viene. Hagamos una fiesta y vamos a regalar pastel, carne asada, y todo el mundo, hasta los que nunca han venido, vienen. Invítelos a orar, 3 pelones aparecen. Vamos a hacer un ayuno, nadie viene. Vamos a una vigilia, a la dormilla viene. Porque la gente no está comprometida con alcanzar al perdido, no están comprometidos con que en su vida arda el fuego y la presencia de Dios. El fuego de Dios nos purifica y nos activa para vivir en santidad y cumplir la misión que tenemos. ¿Cuál es la misión nuestra? Alcanzar al perdido. Amén. Alcanzar al perdido. Y algunos evangélicos ni siquiera saben hablarle al perdido del Señor. Con el Cristo te ama nos conformamos. Cristo le ama. Cristo le ama. Y Jesús jamás mencionó eso. Usted necesita conocer la necesidad espiritual de un ser humano cuando usted conoce el fuego de Dios en usted. ¿A cuántos les han pasado que se han subido a un bus y de repente oye que se acerca alguien y dice: hablarle al Señor? ¿A cuántos les ha pasado? Y uno siente que debe de hablarle a alguien del Señor y uno dice: sí, lo hago, pero ya, ¿verdad? Pero hay gente que oye a Dios hablarle y se hacen los locos o los desentendidos. Ese fuego de Dios activa para escuchar la voz de Dios y cumplir la asignación
de ser la expresión de Dios en la tierra. El fuego de Dios no viene para decorar una iglesia. Y digan, ay, qué espiritual en esa iglesia, hermanos, cómo oran en lengua, cómo, y qué tremendo. No es una decoración espiritual. Llega para desmantelar la hipocresía. Llega para destruir, limpiar y reconstruir el fuego de Dios en la vida de una persona, de una iglesia, de una congregación. Yo hace un par de semanas atrás me reuní con los pastores del distrito de San Martín. Y hay una iglesia donde el pastor cometió un grave error y se fue de ahí a otro sector, ¿verdad? Allá por Chalatenango. Y alguien me dijo, mire hermano Junior, ¿y por qué no vamos a visitar a los hermanos que ya no van a la iglesia? Y lo empezamos a visitar. Pero nos reunimos con el distrito y un pastor dijo, yo ya no necesito más. Ya tengo suficientes hermanos, con eso que tengo suficiente para vivir bien toda mi vida. Y cuando yo lo oí hablar eso, dije, no, necesita encontrarse con Dios. Sí, amén. Porque yo no me voy a conformar, yo no pretendo, le dije a alguien, tener una mega iglesia, no me importa eso. Lo que me importa es que el perdido conozca que en Cristo hay salvación. Amén. Me importa que la mujer que no tiene que comer encuentre que en Cristo hay que comer. Que la gente, que los niños huérfanos encuentren que tienen en Cristo un papá. Amén. La misión es alcanzar al perdido y no conformarme con que ya tengo 300 y si cada uno de los 300 me da $50 de diezmo, ya tengo mi billetito, ¿verdad? Algunos así piensan. Y algunos dicen, hacete pastor para que tengas pisto, dicen. Y a mí me da risa. Porque como les digo, yo soy listo, les dije, ustedes están perdidos, pastores, perdonen. La misión es ganar almas. Que el mundo conozca al Dios que nos salvó, porque es bonito venir a cantar, es bonito predicar, pero es más terrible ver al mundo morirse de hambre. Y la iglesia cristiana que conoce a Dios, que conoce el fuego de Dios, no comparte su fe, mejor el Islam anda en la tierra. Y vean que el Islam enseña a matar, porque el Corán es satánico, es un libro diabólico. Pero la Biblia es la palabra revelada de Dios. Amén, gloria a Dios. Jesús dijo, amad a vuestros enemigos. El Corán dice, maten a los infieles. Eso enseña el Islam. Y el hermano del presidente Najib, que es el imán del movimiento islámico salvadoreño. Amén. Necesitamos que el fuego de Dios nos consuma a nosotros. Que el fuego de Dios arde en nosotros para que cuando se presente algo en contra de la iglesia tengamos el valor de pararnos en la brecha y no tenga que decir Dios, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y dice, Señor, aquí estoy listo. No importa si mi vida es parte de tu trabajo, no estoy dispuesto a entregar mi vida por tu causa. Amén. Necesitamos tener valor. El ADN es la energía espiritual de Dios en una iglesia. ¿Cuántas veces cantando yo vi aquí llorando a muchos hermanos? Yo he visto gente, el hermano Julio Rodríguez me fue a dejar un día a la casa y me dijo, Junior, cuando usted estaba ministrando, algo del Espíritu me electrizó, yo me alegré por eso. El domingo estuve en una iglesia aquí por Soyapango, una iglesia no Asamblea de Dios. Me invitaron a compartir, yo fui a predicar y el fuego de Dios cayó. Dice la gente, terrible, no voy a invitar. Hermano, cuando el fuego de Dios viene, ¿sabe qué pasa? Hay una energía espiritual que nos apasiona por buscar de Dios. Y cuando hay pasión, no importa orar 5, 10, 20, 30 minutos de rodillas diciéndole a Dios, llénanos, llénanos. Pero queremos que el mundo conozca el fuego tuyo, que el mundo conozca tu poder, que el mundo conozca tu gloria, que el mundo conozca que en ti hay santidad, que en ti hay fuego y que los enfermos son sanados. Evan Roberts, un niño de 13 años. ¿Cuántos han oído la historia de Evan Roberts?
1905 en Gales, Inglaterra. Inglaterra perdida en la prostitución, en la drogadicción, en el alcoholismo. Los mineros de allí eran hombres perversos. Y un niño, mientras los otros niños jugaban, Evan Robert leía la palabra y oraba. Y dicen que se metía a lo más profundo de las minas de carbón y decía: Dios, aviva Inglaterra, Señor, trae el fuego sobre esta nación. Y en el año 1907 Dios comienza un mover glorioso del Espíritu en la vida de un mocoso. Y algunos se quedaron a oír a Evan Roberts. Y cerca de 3 millones de ingleses conocieron a Dios por medio del ministerio de Evan Roberts. La iglesia necesita una energía espiritual. Y esa energía espiritual solo se logra cuando entramos a la presencia de Dios. Amén. Necesitamos orar, necesitamos ser hombres de Dios cuando nadie nos ve, porque algunas veces somos hombres de Dios delante de la gente, pero en la intimidad algunos no somos ni mujeres ni hombres de Dios, porque en la intimidad nosotros somos otras cosas. Amén. Yo he batallado toda mi vida con algo horrible, toda mi vida, y siempre. Yo un día le dije a mi esposa: yo este teléfono lo voy a quebrar, y lo quebré, ¡plá! Hace como unos 4 días quebré, se me arruinó este teléfono. Porque el diablo ha estado metiendo cosas que no. Yo le dije: no, mentiroso, ¡flá! Porque yo he batallado toda mi vida con un espíritu diabólico. Que ha estado metiendo, porque yo vengo de un mundo de oscuridad. Y el Señor me sacó, el único de mi familia que empezó en el cristianismo, el único. Antes de mí, mi mamá bruja, mi hermana bruja, mi abuela. Y yo vine al Señor primero, y después vino mi mamá, y después mi hermana, y después mi otro sobrino. El primero. Gloria a Dios. Porque, hermano, el diablo algunas veces nos ataca cuando estamos solos. Amén. Levanten la mano sinceramente. ¿No es cierto que algunas veces en la intimidad somos otra cosa? Sí. Delante de la gente tenemos una cara, pero cuando estamos solos, nuestra vida es distinta. Y en esa santidad y en esa intimidad entre Dios y yo, necesitamos el fuego de Dios y buscar la presencia. Porque la única manera de que podamos impactar una ciudad es en la intimidad. Jesús era un hombre de intimidad, y en la intimidad luchaba con el diablo. Cuando fue al monte a orar y llevó a sus discípulos, él estaba solo y Dios. La única manera de impactar al mundo es la santidad. Amén. El fuego de Dios purifica todo lo que no es compatible con Él. El orgullo. ¿No es cierto que algunas veces el orgullo nos mata? Ay, esa hermana piensa que porque viene así bien vestida, ay, yo tengo dinero para comprar algo mejor que ella, dice. Usted puede tener el dinero, pero la gracia no la tiene. Porque hay mujeres que se visten bien, un hombre que se visten bien y no parecen ropa cara. Y hay unos que andan alucinando con sus zapatos Reebok, o con sus zapatos no sé qué. Y así que cristiano, aún en el evangelio, hay gente que le gusta ser orgullosa. Amén. Así es. Y dice la Biblia que al altivo el Señor lo trata de lejito, pero al humilde lo empuja para que continúe. Porque cuando conocemos a Dios y el fuego de Dios nos purifica y nos falta la fuerza para seguir, dice la Biblia en Isaías que Él le da fuerza al que no tiene ninguno y las multiplica. Algunas veces el orgullo nos detiene. Así es. La religiosidad, la apatía espiritual. Ay, no, el hermano mismo, ese mismo va a predicar y aburre, lo mismo, pues, que le aburra. Si usted no puede predicar, ni hable. Pero también este fuego confronta, empuja a encarar
lo que comúnmente muchos normalizan y tratan de evitar. El fuego de Dios nos confronta y nos mete y nos sacude y nos mueve para ser hombres de Dios. El fuego de Dios es innegociable. Como dije, no es un accesorio espiritual, es la marca genética y define quiénes somos en Cristo. ¿Quiénes somos en Cristo? En Cristo tenemos identidad, somos pueblo de Dios. Dígale que está a su lado, tú eres pueblo de Dios. Y vean que la identidad como pueblo de Dios no se sostiene en títulos, en dones o en ministerios, porque algunos dicen, yo tengo el don de esto y el don de otro. No, usted no tiene nada. Todo es de Dios, y a Dios le place ungirnos con el poder. A Él le place. Si a él le gusta que la hermana Blanquita hable lengua, es Dios quien se la da, no somos nosotros. Es Dios quien decide usarnos en cualquier área del ministerio. Es Dios quien decide derramar el fuego en algún momento de necesidad. Dios derrama un fuego y nos llena con el fuego y abrimos la boca y algo de Dios pasa. Y donde quiera que el fuego de Dios pasa, Dios se roba el show. Así de serio. Donde quiera que Dios decida que hay algo de Dios, de Él allí, Él hace algo poderoso y toca a fulano, toca a mengano, toca a sutano, para que Dios se lleve la gloria y no los hombres. Yo estaba allá en Zacatecoluca pastoreando una vez y llegó un niño a cantar y dijo, pastor, ¿puedo cantar? Y yo empecé a cantar, el niño, 9 o 10 años, y empezó a cantar y la gente se empezó a meter. Y la gente empezó a buscar de Dios. Un niño de 10 años empezó a cantar como hombre adulto. Hermano, Dios decide usar a quien quiera. Y cuando Dios hace eso, Dios se roba la gloria y no los hombres. Amén. Y vea que sin identidad, sin fuego, la identidad solamente es algo religioso. Pero con fuego se revela la autenticidad de los hijos que han sido llenos del fuego para transformar la historia, para transformar ciudades. Cuando un creyente, cuando una iglesia tiene el fuego de Dios, ciudades son transformadas. Almolonga, Guatemala, una ciudad llena de drogadictos, de marihuaneros, de prostitutas, de ladrones. ¿Cuántos han ido a Almolonga alguna vez? En el departamento de Quetzaltenango. Nosotros fuimos con el pastor Retana hace un par de años atrás. Hermano, gente de todo el mundo en esa iglesia que se llama, no me acuerdo el nombre ahorita, pero hermano, gente de Australia, gente de Estados Unidos, gente de Bélgica, gente de Argentina, gente de Colombia, gente de Brasil, en esa iglesia, allí en Guatemala, iglesia del Calvario, gente, y el pastor, un indito, y empezó a ministrar y el fuego de Dios cayó. Esa ciudad de Almolonga, no hay, ¿saben que las cárceles ya no son cárceles, son hoteles? Porque la gente es tanta que ya no hay cárceles, no hay, hay borrachos, sí, pero son menos. Cuando una iglesia está llena del fuego de Dios, la gloria de Dios cae, el pecado es anulado, el fuego de Dios corre por las calles, no hay enfermos, no hay problemas, no hay endemoniados, porque cuando Dios tiene una ciudad llena de su fuego, algo glorioso pasa. Mientras Egipto era atacada por las 11 plagas, la tierra de Gosén tenía bendición. Mientras Egipto sufría la plaga de sangre y la plaga de mosca y la plaga de rana, la iglesia en Gosén, el pueblo de Dios en la tierra de Gosén, tenían la gloria de Dios, había victoria, había paz, había gozo, oh hermano, cuando la iglesia tiene el fuego de Dios hay paz, hay victoria, hay gloria, hay gozo, hay abundancia. Pero necesitamos entrar a la presencia de Dios y que el fuego de Dios sea el ADN que nos sostiene en medio de la adversidad, en medio del problema, que el fuego de Dios nos tenga de pie. Yo he aprendido después del infarto a caminar en medio del problema, en medio de la adversidad, y algunas veces el diablo me ha dicho, te voy a destruir, y literalmente he oído al diablo decirme, maldito, te voy a hacer pedazos.
Y puedo decir con autoridad y con fe de que Dios me ha sostenido. Yo les puedo decir con autoridad que el Dios del cielo me ha sostenido. Porque, hermano, 3 stents hay en mi corazón, 3 stents. Son unas redes que evitan que la sangre se coagule. Y cuando la arteria se cierra, la red metálica hace que se abra. Y un bypass doble. O sea, de una arteria a otra, un pedazo de arteria para allá. Así. Y me dice mi esposa, y el doctor me dijo, mira, yo no sé cómo diablo hay que caminar, me dijo el médico. ¿Por qué no es cristiano? Y yo no entiendo cómo es posible que una persona que pasó por lo tuyo esté de pie. Y le digo, doctor, para usted es difícil, pero para el Dios al que yo le sirvo es fácil. Amén. Cuando hay fuego, algo glorioso pasa en las naciones. Cuando una iglesia arde bajo el fuego de Dios, no hay imperio de maldad, no hay demonio, no hay ninguna atadura, no hay nada que pueda resistir, porque el fuego de Dios destruye toda obra del diablo. Cuando el fuego de Dios está en una iglesia, los creyentes entran enfermos y salen sanados. Cuando el fuego de Dios llega a una iglesia, el fuego de Dios consume toda obra del diablo. Los enfermos son sanados. La gente que tiene problemas encuentra solución en Cristo. Las prédicas son más poderosas. Ya no hay diazepam, hay vitamina C. Amén. ¿En serio? Cuando el fuego de Dios está en una iglesia, no hay gente enferma, no hay gente problemada, no hay envidia, no hay celo, no hay orgullo. Como la iglesia de Hechos dice que tenían todas las cosas en común, y los más ricos le daban a los más pobres, y los más pobres jamás tenían hambre porque a los ricos les daban. Oh, hermano, cuando el fuego de Dios está en una iglesia, no hay diferencia entre el hermano Saúl, el hermano Catota, la hermana Blanquita, todos somos iguales. Porque el amor de Dios nos constriñe de tal manera que no importa que entre un borracho, todo sucio y apestoso, lo amamos igual. Dice amén. Termino con esto. Como no dijeron amén, sigo. Esto es lo último. El ADN del avivamiento, al ADN del avivamiento, se llega desde el mismo y no desde la teología. Algunos no les va a costar entender este principio, pero este principio es una confrontación directa al sistema religioso que ha sustituido el fuego de Dios por el argumento, la presencia por el concepto y la gloria por la estructura. El versículo de Apocalipsis 3:16, ¿qué dice? Busquemos Apocalipsis 3:16, por favor. Apocalipsis capítulo 3. Quien lo encuentra me lo puede leer, por favor. A mí ya me fallan los silbines algunas veces. Apocalipsis 3:16. Como dije, este principio confronta directamente al sistema religioso, porque el sistema religioso tiene más valor para él el argumento. Hermana Blanquita. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Amén. Mire, ¿saben por qué a la gente no le gusta este mensaje? Porque el fuego de Dios, ¿saben por qué incomoda el fuego de Dios? Porque expone la tibieza de los creyentes. Advierte que lo tibio será vomitado. El fuego exige definición y entrega y disposición. ¿Cuántos están dispuestos? Levanten la mano los que están dispuestos a que el fuego de Dios los consuma. Amén. Nos consuman. Que nos acabe. ¿Sabe qué es consumir? O morir al pecado completamente.
directamente o... Cuando el fuego de Dios viene sobre una persona, su vida es transformada. Deja de andar de... Porque algunos que no tienen el fuego de Dios tienen el don de lengua muy desarrollado. De lengua larga. Cuando el fuego de Dios viene, se evita andar de chismoso por un lado y por otro. Pastor Moisés, esto no es chambre, es comunicación. Mentira, es chambre. Hermano, cuando el fuego de Dios viene, exige definición y disposición. Pero también rompe paradigmas eclesiásticos. No se puede soportar el fuego, no se puede portar el fuego de Dios siguiendo modelos superficiales de ministerio. ¿A qué me refiero? Hay iglesias y pastores que dicen: yo voy a predicar como el pastor Juan Carlos Harrigan, un hereje, ¿verdad? No, yo voy a predicar como fulano, yo voy a cantar como sultano. Yo recuerdo que en la época que yo empecé el ministerio, nadie hablaba de ministerio de alabanza, nadie, porque era una herejía. ¿Se acuerdan, pastor Moisés? En la época de los 90, 80, 90 era herejía hablar de ministerio de alabanza. No existen los ministerios de alabanza. Era prohibido hablar y decirle: yo soy del ministerio de alabanza. Hoy se llaman hasta salmistas, se llaman algunos, ni de salmistas no tienen nada. Pero en la época de los 90, que yo estaba en el bíblico, el hermano Julio Pérez era el director. Hablar del ministerio de alabanza era una herejía en la Asamblea de Dios. Y yo recuerdo que estábamos en el Instituto Bíblico y un pastor que se llama Coqui Mirón y su hermano, a mí me pusieron Marco Witt. Yo le dije: no me andan poniendo apelativo. Es que soy yo. No me importa parecerme a nadie. Y todo el mundo, incluso el hermano Moisés Presa, siempre me dice Marcos. Y yo digo: hey, Moisés, no me hables así, decime Junior. Porque la mayoría quieren ser imitadores de otros. Imitan y tocan igual que fulano, igual que sultano, igual que no sé quién. Cuando usted adore como usted es. Porque Dios bendice la simpleza, la naturalidad. Amén. Y yo leí un libro que se llama Dios te creó original, no mueras como copia. Porque algunos tratan de imitar a otros. ¿Saben lo que Dios usa? La humildad del hombre de Dios que adora, o del hombre de Dios que predica, o de la mujer de Dios que adora y predica. Esa sencillez es la que Dios usa. Y cuando Dios usa esa sencillez, la gloria es de Dios. Amén. Por eso la Biblia dice que a lo más vil y lo menospreciado ungió Dios para avergonzar a los teólogos famosos. Amén. El fuego de Dios rompe paradigmas eclesiásticos. No se puede portar el fuego de Dios siguiendo modelos superficiales de ministerio. Yo voy a ser como Benny Hinn. No, hermano. Ni siquiera como el hereje de Cash Luna o Maldonado. Dios quiere usarlo como es usted. Yo he oído al hermano Dimas predicar poderoso. Sencillo. Y cuando la gente sigue ministerios superficiales de ministerio, solo ofrecen entretenimiento. Porque carecen del fuego de Dios. Hay una iglesia en Soyapango que se llama Pueblo de Israel. El pastor, de mal apodo, le dicen Quesadilla, no sé. Así le dicen al pastor, Quesada. ¿Y saben qué hizo un culto de domingo? Invitó a Cocolito a bailar. En pleno templo, Cocolito bailando la gasolina y los hermanos, los hermanos. Y yo me dije: ¡guau! ¿Hasta dónde ha llegado la incesante no búsqueda de Dios? Lo último, pero el fuego de Dios demanda acción. El fuego de Dios no se guarda. Y Jesús dijo: ¿quién compra una candela, la pone debajo de la almohada? ¿Qué dijo? ¿Tú enciendes una candela? Para que todo el mundo la vea.
Usted necesita ser incendiado para que la gente empiece a ver que el fuego de Dios en usted no es algo emocional, es algo que el Espíritu está haciendo. Necesitamos clamar que el avivamiento venga sobre Aposento Alto y que las demás iglesias que no quieren el fuego empiecen a ver a Aposento Alto como el modelo del fuego de Dios. El fuego de Dios no se guarda, se expande. Amén. Y quien recibe el fuego de Dios debe salir a impartirlo. Por eso evangelizamos, por eso ganamos almas, por eso aunque nos tiren piedra, aunque nos digan las cosas, porque en esa zona hemos recibido los últimos días ataques de la gente. Porque la gente en esa zona de Altavista prefieren un baile que una campaña evangelística. Y fíjense que nosotros estamos en una zona de donde salían las órdenes de la pandilla 18 sureña para toda la nación. Exactamente en ese lugar de la Cima 2 y Cima 3, de allí salían las órdenes de la pandilla 18 para varios lugares del país. Y hace unos días nos ganamos a una mujer de un ex pandillero y ella nos empezó a contar, y cuando nos contó, hermano, a mí, gracias a que tengo dientes verdaderos, porque si hubieran falsos me hubieran caído del susto. Este fuego de Dios se expande, hermano. Y quien lo recibe debe de salir a las calles y decirle a la gente: el fuego de Dios está en mi vida. Y la gente debe de notar que el fuego de Dios está en nosotros. No se exceda el fuego de Dios usando la teología, porque el fuego no es una doctrina, es una persona. El fuego no se estudia, se encuentra, no se analiza, se recibe. Dígame, no se predica, se porta. El fuego de Dios no es una teoría sobre Dios, es Dios mismo manifestado. Póngase de pie, por favor, hermana, ayúdeme aquí. Dios no dice, busquen el fuego, dice Dios, yo soy fuego. Y como Él es fuego, consumidor, nos consume a nosotros. Por eso todo intento de llegar al fuego de Dios desde la teología es un intento de domesticar lo indomable, de encerrar lo eterno en un sistema humano, de querer imponer una filosofía muerta. El ADN es Dios mismo encendido dentro de nosotros, que nos hace decir: hay fuego de Dios. ¿Por qué no viene al frente? Vamos a orar, vamos a buscar el Espíritu Santo.